Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de las clases abstractas. Continuamos con el siguiente ejercicio: crear una aplicación de una calculadora utilizando la clase y métodos abstractos. Se crea un nuevo proyecto, clic en el icono nuevo proyecto, se visualiza un cuadro de diálogo, clic en categorías, seleccionamos, clic en la opción Java Command y en proyectos Java Application, clic en el botón Next. Nombre proyecto es aplicación Java 05. Se define la carpeta de trabajo y la unidad de trabajo. En este caso es la unidad de trabajo, y la carpeta de trabajo es aplicación Java 05. Clic en el botón Finish. Se elimina el archivo aplicación Java 05, clic derecho, la opción Delete. Se muestra el cuadro de diálogo, marcamos la casilla y clic en el botón Refactor. Ahora vamos a crear un paquete, clic derecho, New, Java Package. El nombre del paquete es PKG calculadora. Clic en el botón Finish. En el paquete PKG calculadora se crea una clase. Clic derecho, New, Java Class. El nombre de la clase es calculadora. Y clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase calculadora es una clase abstracta. Para que la clase calculadora sea una clase abstracta, entonces lo que vamos a hacer, antes de class, vamos a agregar la siguiente palabra reservada: abstract. Entonces, con esta palabra reservada, abstract, la clase calculadora es una clase abstracta. Dentro de la clase vamos a crear un método abstracto. Este método abstracto es público. Public abstract. El tipo de dato, en este caso, es de tipo double. Y el nombre del método, calcular. Luego, como vamos a ingresar dos números, necesitamos dos parámetros: double n1, double n2 y al final punto y coma. Tenemos ya definido la clase abstracta y el método abstracto con dos parámetros respectivos. En el paquete PKG calculadora se crea una nueva clase. Clic derecho, New, Java Class. El nombre de la clase es clase suma. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios de la clase
clase suma. La clase suma, hereda de la clase calculadora, que va a heredar el método calcular, va a heredar la clase suma. Para ello, para realizar la herencia de clases, utilizamos la palabra reservada extends. Extends calculadora. Usamos un clic en el icono, seleccionamos la primera opción, implementar todos los métodos abstractos. Bien, la clase suma ya tiene el método abstracto calcular. Tenemos que realizar la suma de los parámetros n1 y n2. Para ello, vamos a realizar el retorno de la suma de n1 y n2. Se crea una nueva clase, pulsamos clic derecho, New, Java Class, el nombre de la clase es clase resta. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios que vienen por defecto. La clase resta hereda el método calcular de la clase calculadora. Para ello utilizamos la palabra reservada extends calculadora. Clic en el icono y seleccionamos la primera opción, implementar todos los métodos abstractos. Ahora, la clase resta, tiene el método calcular de la clase calculadora. Ese método tiene dos parámetros, n1 y n2. Vamos a retornar la resta de los parámetros n1 menos n2. Se crea otra clase, clic derecho, New, Java Class. El nombre de la clase es clase producto. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios. La clase producto hereda el método calcular de la clase calculadora. Utilizamos el tema de herencia de clases. Extends y la clase calculadora. Clic en el icono y seleccionamos implementar todos los métodos abstractos. Bien, entonces la clase producto ya tiene el método calcular de la clase calculadora. El método calcular tiene dos parámetros, n1 y n2, por lo cual vamos a retornar el producto de los valores de n1 por n2. Se crea una clase, clic derecho, New, Java Class. El nombre de la clase es clase división. Clic en el botón Finish. Se eliminan los comentarios y la clase división hereda el método de la clase calculadora. Clic en el icono, clic en la primera opción y la clase división ya tiene el método calcular de la clase calculadora.
vamos a evaluar al parámetro N2 si el valor del parámetro N2 es diferente que 0. Si es así, retorna la división N1 entre N2. En caso contrario, else, vamos a imprimir un mensaje system.out.inline error en la división. Y vamos a retornar lo siguiente: un return la clase double punto none. None significa lo siguiente: es not a number. Y nos dice que vamos a retornar un valor que no es numérico. Entonces, double punto y el método none estamos indicando que el retorno no es un número. Se genera un nuevo paquete, clic derecho, new, ya package. El nombre del paquete es pkg clase 05 y clic en el botón finish. En el paquete pkg clase 05 se crea una clase Java main class. Clic derecho, new, Java main class, y el nombre de la clase es clase 05. Se eliminan los comentarios y en el método main se va a utilizar la clase scanner. Scanner scr dato es igual a new scanner, paréntesis, system.in. Se importa la clase scanner, usamos un clic en el icono, clic en la clase scanner y la clase scanner ya se encuentra importado. Para ingresar los valores numéricos se utiliza a la clase system y su método printline. Dentro de las comillas digitamos lo siguiente: ingrese el primer número. Se declara una variable de tipo entero, int n1 es igual al valor del objeto scr dato punto next int, y al final punto y coma. Para el ingreso del segundo número utilizamos a la clase system ingrese el segundo número. Se declara una variable n2 de tipo entero que es igual al objeto scr dato punto next int. Se crea una instancia para la clase suma. Para ello utilizamos a la clase principal la clase calculadora
el objeto es suma, es igual a new, y la clase hija, clase suma. Se importa ambas clases, clic y seleccionamos la clase calculadora y también la clase suma. Aquí vemos que ya se encuentra importado ambas clases. También vamos a importar a la clase resta. Para ello, digitamos calculadora resta, que es el objeto, new, y la clase hija, clase resta. Se importa la clase resta. Lo mismo, vamos a crear un objeto producto instanciando la clase hija, clase producto. Calculadora producto es igual a new, clase producto. Clic y se importa la clase producto. Se instancia la clase división, calculadora división es igual a new, clase división, que es la clase hija. Clic en el icono y seleccionamos la clase hija, clase división. Y vemos que todas las clases se encuentran importados. Se imprimen los resultados de las operaciones matemáticas, suma, resta, producto y división. Para ello utilizamos la clase system.out.println. Entre comillas, digitamos la suma es más el objeto suma y el método calcular. Para la resta es y el objeto resta. Para el producto o la multiplicación es el objeto producto. La multiplicación es y el objeto producto. Para la división, el texto es la división es y el objeto división. Se ejecuta la aplicación, clic derecho y la opción Run File. E ingresamos 20 y 10. Enter. Y automáticamente tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división de los números ingresados.